Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Gracias a todos los que están ahí en casita. Vamos a dar principio a esta reunión, ¿verdad? De hogares, ¿verdad? Usted está en su hogar, nosotros estamos aquí. Y pues les invitamos a que nos unamos para gozarnos en el Señor en esta preciosa mañana que ya Él nos ha regalado, lo cual lo debemos ver como una bendición, ¿verdad? Hay personas que el día de hoy no amanecieron, ¿verdad? Quizá fallecieron en algún hospital, en algún accidente, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero usted y yo tenemos vida y esa es razón suficiente para gozarnos en el Señor y darle toda la honra y toda la gloria y darle toda la alabanza. Así es de que vamos a iniciar leyendo una porción de la palabra bendita y poderosa de Dios, y esa porción bíblica se encuentra en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Vamos a leer solamente el verso primero y el verso 2. Aleluya. Tomen su Biblia, ¿verdad? Si la tiene por allí al alcance, y ábrala juntamente conmigo ahí en ese precioso libro de Éxodo, capítulo 15, verso 1 y verso 2. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aleluya. Cada vez que Dios haga algo maravilloso en nuestras vidas, eso debe de motivarnos para adorar al Rey soberano, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo Dios les abrió el mar rojo para que ellos cruzaran en seco, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que una vez que el pueblo de Israel, ¿verdad?, ya salieron del mar rojo, ¿verdad?, o atravesaron, cruzaron el mar rojo, ¿verdad?, Faraón y su ejército, todos sus caballos, sus carros de guerra, ¿verdad?, cuando estaban en medio del mar rojo, dice la palabra de Dios que Dios cerró el mar rojo y ahí exterminó a todos los egipcios. Pero ya el pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel, estaba en la otra orilla y vieron todo lo que Dios hizo con ellos. Por eso entonaron este cántico, por eso alabaron a Dios. Por eso cada vez que Dios haga algo en nuestras vidas, es motivo, razón, por qué exaltar el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta preciosa mañana, exaltar el nombre de nuestro Dios. Así de que le ruego, le suplico que se una conmigo, ¿verdad? Y juntos, ¿verdad?, adoremos a nuestro Dios. Le demos la honra y la gloria por las maravillas que Él sigue haciendo en su pueblo, en sus hijos, en sus redimidos. Aleluya. Y le damos la honra. Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme ahí a orar, ¿verdad?, para elevar esta oración a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, gracias le damos en esta mañana, Dios del cielo y de la tierra. Estamos sumamente agradecidos por las cosas grandes y maravillosas que hace cada día en nuestras vidas, Señor eterno. Gracias por las sanidades, Señor, que ha hecho en su pueblo, Padre Celestial. Y gracias por las sanidades que va a hacer usted en aquellos que todavía, Señor, estamos orando, estamos suplicando ante el trono de su gracia, Padre. Oh, pero usted ya ha hecho maravillas, ha hecho milagros en los enfermos, Señor. Ha sanado a los enfermos, Señor, y esa es razón para exaltar y enaltecer su santo y bendito nombre. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor, engrandecer su nombre. Dale a usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Rey eterno. Gracias por su Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Está con mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, Señor, y usted no los va a dejar, no los ha dejado, ha estado al lado de ellos, ayudándolos, fortaleciéndolos, animándolos, motivándolos a que continúen
hacia adelante en este caminar glorioso con usted, Padre. Aunque a veces el camino se hace angosto, oh aleluya, se hace estrecho por los problemas de la vida, mas sin embargo sabemos que al final de este camino será algo glorioso, será una bendición, Señor. Al final de este camino nos espera, Señor, una grande bendición. Nos espera estar en su presencia gloriosa, Rey eterno. Adoramos y glorificamos su nombre. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que vamos a llevar a cabo aquí en esta reunión, Señor. Y en los hogares de mis hermanos, también está allí con ellos, Señor, para fortalecerlo, para ayudarlo, para renovar sus fuerzas, motivarlos, aleluya, a seguir adelante, Señor, con esa fe puesta en usted, en su palabra, en su poder divino, Señor eterno. Oh, reciba la honra y la gloria. Ya podemos sentir su presencia aquí, Señor. Yo ya la puedo sentir, Señor. Yo sé que mis hermanos, su pueblo, su iglesia, también la puedo sentir allí en sus hogares, porque usted es el Dios omnisciente que está en millones y millones de lugares al mismo tiempo. Ese es el poder suyo, Padre. Le adoramos y glorificamos. Reciba la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos esto. Y usted está exaltado y enaltecido hoy y todos los días. Amén. Vamos a hacer alabar al Señor. Levante sus manos ahí en su casa, ¿verdad? Apláudale con sus manos. Dice el salmista que aún los árboles dan palmadas de regocijo delante de Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. Adoremos al Señor y exaltemos su santo y bendito nombre. Aleluya. Si vamos a alabar todos juntos con júbilo, cantar salmos a tu nombre altísimo. ¿Cuántos saben que es bueno alabar a Dios? Vamos a entrar en los atrios y elevemos nuestra alabanza, nuestra adoración con alegría al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a alabar con júbilo, cantar salmos a tu nombre altísimo. Cada mañana vamos a anunciar tu misericordia, tu fidelidad. Vamos a alabar con júbilo, cantar salmos a tu nombre altísimo. Cada mañana vamos a anunciar tu misericordia, tu fidelidad. Cantaré tus maravillas y canciones todo el día, a tus labios llevaré. Cantaré hasta ti tus maravillas y canciones todo el día, a tus labios llevaré con alegría. Vamos a alabar con júbilo, cantar salmos a tu nombre altísimo. Cada mañana y cada mañana vamos a anunciar tu misericordia, tu fidelidad. Bueno es. Vamos a alabar con júbilo, cantar salmos a tu nombre altísimo. Cada mañana vamos a anunciar tu misericordia, tu fidelidad. Cantaré tus maravillas y canciones todo el día, a tus atrios llenaré. Cantaré hasta ti tus maravillas y canciones todo el día, a tus atrios llenaré. Cantaré hasta ti tus maravillas y canciones todo el día, a tus atrios llenaré con mi alegría.
adoramos en espíritu y verdad, porque grandes son tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mi canción es todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mi canción es todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mi canción es todo el día. Cantaré tus maravillas. Siempre Jesús, cantaré tus maravillas, mi canción es todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día. A tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día. A tus atrios llenaré. Cantaré hasta aquí tus maravillas, mi canción es todo el día. A tus atrios llenaré con mi alegría. Aleluya, sí, Señor. Y tu nombre siempre cantaremos de tus maravillas, porque a ti, Jesús, sea la gloria, sea el honor por todos los siglos. Amén. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Vamos a cantar Rey de Reyes. Vamos a seguir. Nos adorasen a Él como una ofrenda. Sí, Señor. Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalta los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalta los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Amén. Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre.
exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 Cristo. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalto los pueblos, cada nación y toda la tierra, proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalto los pueblos, cada nación y toda la tierra, proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya, sí, Señor. Oh, sí, Señor, viva cada nación, cada pueblo con tu fuego santo. Qué hermoso fuego que enciende naciones y corazones. Sí, Señor. Echen agua en el altar, pongan agua una vez más, en la que nada detendrá jamás, en la que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Oh sí, Dios, qué hermoso es su fuego. Pues sabemos que todo ojo dará, su palabra cumplirá. Todo ojo lo verá. Si Dios, su palabra cumplirá, verán que nada tendrá, verán que nada detendrá jamás. Verá que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego
consumidor. Aleluya, que nos limpia. Oh, sí, Señor. Límpianos, Señor. Quita todas nuestras vidas que nos estorba para servirte. Aviva nuestros corazones otra vez. Queremos ser llenos de esa gloria de cielo. Oh Dios de fuego, limpiador, mándalo. A poder consumidor, manda fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos. Dios de Elías, escúchanos, dice hermano. Yo me doy, manda fuego hoy, que me estoy aniquilando, que en gloria no verá, que en mi revolución, manda fuego hoy, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Dios está dispuesto a mandar ese fuego, pero uno tiene que tomar conciencia que ese fuego no va a descender solamente con pedirlo de una forma, podríamos decir, mágica, ¿verdad? No me gusta usar esa palabra,
Pero ese fuego lo tenemos que buscar de rodillas delante del Señor, ante la presencia de Dios, ¿verdad? Cada día debemos de doblar nuestras rodillas, tener esa íntima comunión con Él, y de esa manera Dios manda el fuego. Si Dios mandó el fuego sobre aquel altar que reparó, ¿verdad? El profeta Elías, la nación de Israel se había desviado, habían seguido a los Baales, a Baal, adorando a Baal. Entonces el profeta Elías lo retó, ¿verdad? Pero Elías era una persona de oración, era un hombre que buscaba en íntima comunión al Dios soberano. Por eso cuando hizo aquella oración sencilla, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Vino fuego del cielo y encendió aquella leña, aquel holocausto, quemó la leña, quemó el holocausto, y dice la Biblia que hasta lambió la agua que habían echado sobre aquella zanja. Pero era porque Elías era una persona de oración. Hermano, pueblo de Dios, si queremos el fuego de Dios, no solamente con pedirlo, sino hay que buscarlo de rodillas delante de Dios cada día. Y Él, con toda seguridad, cuando hacemos eso, Él manda ese fuego sobre nuestras vidas. Aleluya. Por eso, hermanos, yo no veo motivo, razón por qué el pueblo de Dios se desanime. Aleluya, porque Dios ha puesto todo a disposición nuestra, pero tenemos que buscar ese fuego divino. Oh, aleluya. Él es el que lo enciende, pero usted y yo, ¿verdad? Es responsabilidad nuestra, amada iglesia, mantener ese fuego dentro de nuestro corazón ardiendo cada día, echándole la leña de la oración, la leña del ayuno, la leña de la alimentación diaria de la palabra de Dios. Y cuando hacemos estas tres cosas, el fuego del Señor se mantiene ardiendo en nuestros corazones. Amada iglesia, yo le motivo a que no deje que se apague el fuego en su vida, especialmente en estos días, ¿verdad? Que estamos teniendo los cultos aquí en nuestros hogares por esta causa difícil que estamos atravesando. Pero mientras nos mantengamos buscando la presencia divina de Dios, Él mandará el fuego sobre nuestra vida y nuestro corazón siempre se mantendrá ardiendo. Oh, aleluya. Y así podemos, Señor, animar a otros en el nombre precioso de Cristo. Oh, vamos a adorar al Señor. Ya le hemos alabado con cánticos de exaltación, con cantos de júbilo. Ahora vamos a levantar nuestras manos y adorar a nuestro Rey soberano. Lo adoramos por lo que Él es. Lo exaltamos con cantos de júbilo por lo que Él hace. Pero ya cuando hablamos de adoración, lo adoramos por lo que Él sigue en su persona. El Dios divino, el Dios santo, el Dios supremo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene todo poder. Aleluya. Vamos a adorarle con unos cánticos. Después de estos cánticos de adoración, entramos a meditar en la palabra de Dios, a reflexionar sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Adoremos a nuestro Dios. Necesitamos más de ti, con ese fuego santo, que no sé más como tú. Tócame, con
visto más de ti. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Oh sí, Señor, necesitamos más de ti siempre en nuestras vidas. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito
necesario, ¿verdad?, estar conscientes que cada día necesitamos del Señor. Usted y yo, ¿verdad?, como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, jamás podremos vencer en nuestras propias fuerzas. Es necesario depender del Señor cada día, no un 50, no un 80, no un 99, sino un 100% depender del Señor. Y cuando dependemos de Él totalmente, entonces podemos vencer cualquier situación que tengamos que enfrentar. De otra manera, si no dependemos de Él, ¿verdad?, lo más seguro es que las aflicciones, las angustias nos doblegue, nos desanime, ¿verdad? Pero todo lo contrario, si dependemos de Él cada día, totalmente, de una forma, ¿verdad?, de una entrega total a Él, entonces podemos ser más que victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ya le hemos alabado, ya le hemos glorificado, le hemos exaltado a través de estos cánticos, de estas alabanzas, de estos himnos. Y ahora vamos a entrar a la palabra bendita del Señor. Oh, glorioso Dios. Por eso en esta mañana el tema que voy a compartir con ustedes, lo hemos titulado 4 imperativos para la vida cristiana. 4 imperativos para la vida cristiana. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una ordenanza. Un imperativo es un mandato. Amén. Así es de que de cualquier forma que usted lo entienda, vamos a hablar de estos 4 imperativos para la vida cristiana. Y si tiene su Biblia allí a la mano, pues tómenla juntamente conmigo. Espero que sí la tenga, porque estamos en un culto, ¿verdad? En un culto regular, usted en su casa, nosotros acá, usted nos está sintonizando, entonces es necesario basar los sermones, que vayan basados, que tengan fundamentos bíblicos, porque en nuestros días hay tanto predicador moderno. Aclaro, hay mucho predicador, no todo, pero hay mucho predicador que predica sin ninguna base bíblica, o sea, los sermones no están basados en la palabra de Dios. Entonces vamos a basar este sermón, ¿verdad?, de estos 4 imperativos para la vida cristiana, allí en el libro de Filipenses. Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, aleluya. Filipenses, capítulo 2, vamos a leer del verso 12 hasta el verso 16. Amén. Allí va a estar basada esta predicación para esta mañana. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedir a mi esposa que tome su Biblia también por ahí. Aleluya. Y abra la Biblia juntamente conmigo, a Daniel, que la tomen ahí en Filipenses capítulo 2, del verso 12 hasta el verso 16. Usted que está en su casita, ¿verdad? Pues tómela también juntamente conmigo, para así todos darle lectura a esta hermosa palabra que vamos a compartir en esta hermosa mañana para cada uno de ustedes, y esperamos que sea de reflexión, de motivación, ¿verdad?, de aliento, de reflexión sobre todas las cosas. 4 imperativos para la vida cristiana. Permítame tantito que me le bajo un poquito aquí al volumen para que no sea tan fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 4 imperativos para la vida cristiana, basados en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 12 hasta el verso 16. Démosle lectura. Y dice la palabra de Dios así de la siguiente manera: por tanto, amados míos, es Pablo escribiéndole a los cristianos de la ciudad, de la iglesia de Filipo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 4 imperativos para la vida cristiana. Como lo dije hace un instante al principio,
un imperativo es una orden, ¿verdad? Una ordenanza, un mandamiento. Y en estos versículos que hemos acabado de dar lectura, el apóstol Pablo da 4 ordenanzas para todos los cristianos. Él dio 4 ordenanzas, ¿verdad? Estas ordenanzas eran tanto para los cristianos de la ciudad de Filipo como lo son para nosotros los cristianos de hoy en día. Así que vamos a reflexionar sobre estos 4 imperativos. Amén. Una de las preocupaciones que más llama la atención en la epístola a los filipenses es la preocupación que el apóstol Pablo tenía por el bienestar espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. Y ese debe ser, ¿verdad?, una de las preocupaciones de todo pastor verdadero, de todo siervo de Dios, ver por el bienestar de cada miembro de la iglesia. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Él le interesaba el bienestar de la vida espiritual de los cristianos de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y debe ser la preocupación de cada uno de aquellos, ¿verdad?, que somos pastores, que Dios nos ha llamado al pastorado. Una de las mayores preocupaciones, ¿verdad?, por los miembros de la congregación en la cual Dios nos haya puesto, es velar por el bienestar espiritual de cada miembro de la iglesia. Y esta preocupación del apóstol Pablo muestra que Pablo no solamente era un gran misionero que levantaba iglesias en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, sino también es una muestra de que Pablo era un gran pastor. Amén. En nuestro pasaje escogido para el día de hoy encontramos 4 preocupaciones del apóstol Pablo que son imperativos para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Así de que vamos a reflexionar sobre estos 4 imperativos, ¿verdad? O como usted lo entienda mejor, imperativo, ordenanza o mandamiento. En primer lugar, estar siempre ocupados en la salvación. Esta es la primera ordenanza o el primer imperativo o el primer mandamiento que el apóstol Pablo le da a los cristianos de la iglesia de Filipo y nos lo da a nosotros también, ¿verdad? Estar siempre ocupados en la salvación. Amén. Y eso aparece ahí en el verso 12, en la última parte del verso 12 dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo nos debemos de ocupar, amado hermano, iglesia del Señor? Con temor, ¿verdad? Y temblor, aleluya. Dice Pablo, les dice a los cristianos de la iglesia de Filipo, ocúpense de su salvación con temor, ¿verdad? Y con temor y temblor, aleluya. La palabra ocupados, que aparece ahí en el verso 12, es un imperativo, es decir, es una orden que el apóstol Pablo está dando. Es una orden que el apóstol está dando a los cristianos de aquella iglesia. Y les dice en forma de orden o en forma de mandamiento, ocúpense de su salvación. Esto demuestra la seriedad de la salvación. La salvación es algo grande, es el regalo más grande que el ser humano puede recibir de parte de Dios en la persona de Cristo Jesús. La salvación. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Hay mucho creyente que no se ocupa de su salvación. Y esta es una orden que el apóstol Pablo nos está dando tanto a nosotros como a los cristianos de los días del apóstol Pablo, que es necesario que nos ocupemos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Al enviar a Jesucristo y que Cristo derramara su sangre. Y por esa causa, porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, por eso es una salvación tan grande. Y por eso debemos de ocuparnos en cuidar nuestra salvación. Hoy existe esta doctrina falsa y errónea, antibíblica, que mucho predicador moderno dice que una vez salvo, ¿verdad? Ya salvo para siempre, que no importa lo que haga, que la persona una vez que es salva puede seguir pecando, que al cabo ya Dios la salvó y esa salvación es para siempre. Esa es una mentira. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, y es una ordenanza para el pueblo de Dios de todas las generaciones, tanto de los tiempos del apóstol Pablo como en los tiempos nuestros. Hay que ocuparnos, pueblo de Dios, de nuestra salvación. Especialmente hoy día, ahorita que estamos viviendo este coronavirus o lo que sea, ¿verdad? Puede llegar la muerte a nuestra vida en cualquier momento. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y por eso hay que ocuparnos de nuestra
vamos a partir de esta tierra el día de mañana, la semana que entra, el mes que entra, estemos en la presencia del Señor. Pero es necesario ocuparnos de esta salvación. Este es el primer imperativo que Pablo nos da. Si hay alguien que cuidó su salvación en el Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo. Abrazó esa salvación que Cristo le regaló y se ocupó en ella. Y por eso Pablo da el consejo, está capacitado para dar el consejo para que nos ocupemos en nuestra salvación. Como le decía, la palabra ocupados es un imperativo, es una orden, un mandamiento de parte del apóstol Pablo. Estar ocupados en algo evita dos peligros a saber. Uno, la ociosidad, que siempre conduce a problemas. Y dos, el descuido, sea la negligencia, que también conduce a problemas. Por eso dice Pablo, ocúpense en su salvación. Un ejemplo de cómo uno puede perjudicarse por medio de la ociosidad es el caso del rey David. Cuando él decidió enviar a sus soldados a la guerra y quedarse en la casa sin hacer absolutamente nada. No es recomendable que el cristiano esté desocupado. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación. ¿Cómo nos podemos ocupar de nuestra salvación? Teniendo comunión con el Señor. Alimentándonos de la palabra de Dios todos los días. 20, 30, 40 minutos, una hora. Pasar tiempo con el Señor, unos 45 minutos por lo menos, una hora, 2 horas, o 3 horas, o 4 horas cuando se pueda. Son ejemplos, ¿verdad?, en los cuales nos podemos ocupar de nuestra salvación. Por eso le decía que un ejemplo de cómo uno puede ser perjudicado por medio de la ociosidad es el caso del rey David, como, ¿verdad?, aquel día envió, ¿verdad?, sus soldados, sus generales a la guerra, y él se quedó en casa, en la casa real, sin hacer absolutamente nada. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del verso 1 y verso 2, se nos dice lo siguiente, hablando del rey David. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, David se quedó ocioso en la casa real, sin hacer nada. Es peligroso cuando no estamos ocupados en algo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos ocupados en las cosas de Dios. Y especialmente ocupados en cuidar nuestra salvación. Pero dice el verso 2, ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 11, ya leímos el 1 y el 2, dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, fíjese, durmió hasta tarde el rey David, no se levantó ni de madrugada, sino son ejemplos para dejarles saber que la ociosidad en el cristianismo es dañina totalmente. Dice que al caer la tarde, o sea, no menciona qué hora sería, quizá eran las 2, 3 de la tarde, la 1, las 4, que se levantó, fíjese, hasta se levantó tarde David. O sea, estaba ocioso ese día, porque no fue a la guerra, envió a Joab y envió su ejército, pero él se quedó en casa. En otras palabras, se quedó de ocioso. Y sabe que cuando el cristiano está de ocioso, es cuando el diablo, el enemigo, el adversario, tiende a poner la tentación. Dice, al caer la tarde se levantó David de su lecho, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y se andaba David paseándose allí en su falcón de allí ¿verdad? Arriba de su palacio, de su casa real, y miró una mujer que se estaba bañando. Y usted conoce la historia. Usted como buen estudioso de la palabra de Dios conoce lo que sucedió. ¿Qué pasó? La deseó, la mandó traer y cometió adulterio. Todo porque estaba de ocioso. La ociosidad es dañina. Por eso, como hijos de Dios, amada iglesia, tenemos que mantenernos ocupados en nuestra salvación, en las cosas de Dios,
Hay mucho en qué ocuparse, especialmente en estos días. Dice, no, pues ¿qué hago aquí en la casa, nomás encerrado? Entre la oración 2-3 horas. Lea la palabra 2-3 horas, hermano. O sea, no hay por qué estar ocioso. Hay mucho trabajo del Señor. Es cierto que no estamos teniendo los cultos en el templo, pero eso no nos da permiso para estar de ociosos. Podemos mantenernos ocupados por lo menos unas 4 horas en el Señor todos los días, 2 horas, 1 hora y media, 3 horas, etcétera, etcétera. Pero es importante, ¿verdad?, mantenernos, ¿verdad?, ocupados, especialmente como da la orden el apóstol Pablo en nuestra salvación, tomando en cuenta que la salvación es el regalo más grande que nosotros como hijos de Dios hemos recibido. No hay otro regalo más precioso y más valioso que la salvación que recibe el ser humano, porque la salvación no se compra ni con todo el dinero del mundo. La salvación es gratuita, pero sí le costó un precio muy caro a Jesucristo, su sangre preciosa, y por eso la salvación se tiene que cuidar. Y esta enseñanza refuta esta enseñanza antibíblica, que una vez salvo, ya para siempre salvo. Eso es una gran mentira. Pero notemos, como dice el apóstol Pablo allí, ocupados en nuestra salvación. Notemos esa palabra, en nuestra salvación. Aunque ahí aparece la palabra vuestra, pero es el mismo significado, vuestra o nuestra. Ocupados en nuestra salvación. Existen muchas cosas en las cuales uno puede estar ocupado, muchas cosas. Pero ninguna de ellas es tan importante como la salvación. Cierto que todas las cosas el que usted vaya al trabajo es importante. El que usted haga cosas en su casa es importante. El que yo haga cosas aquí afuera de mi casa es importante. Pero no es más importante eso que ocuparme de mi salvación. Uno puede dedicarse a las tareas diarias de la vida, lo cual es una manera de ocuparse. Podemos dedicarnos también a algunas otras actividades, ocuparnos en actividades que hacemos todos los días, es importante. Sin embargo, ninguna de ellas supera en importancia a la salvación. A veces nos ocupamos en tanta cosa, pero menos en nuestra salvación. Y si no nos ocupamos en nuestra salvación, como dice el libro de Hebreos, podemos perder nuestra salvación. ¿A hermanos se pierde la salvación? Claro que sí. Por eso Pablo da la orden de que debemos estar ocupados en cuidar nuestra salvación. Las palabras en nuestra salvación, que aparecen en el verso 12, ahí donde estamos en Filipenses capítulo 2, también sugiere o da a entender que muchas veces hay la tendencia de ocuparnos en la salvación de otros y no ocuparnos en la salvación nuestra. Es como aquellos que atienden tanto los negocios ajenos que los suyos propios caen en bancarrota. O como aquellos que se ocupan en salvar los hogares, pero pierden los hogares de ellos mismos. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación. Tenemos que tener un balance, ocupar nuestra salvación sin olvidar, ¿verdad?, en ocuparnos en que otras personas sean salvas, en que otras familias sean salvas, en que otros jóvenes sean salvos, en que otras jovencitas sean salvas. Es cierto que debe de haber un balance, pero no en ocuparnos tanto en la salvación de otros y descuidar nuestra propia salvación. Por eso Pablo hace personal esto, dice, ocúpense en su salvación personal. Tengan cuidado, en otra palabra hasta Pablo está diciendo, tengan cuidado en ocuparse tanto en la salvación de otros que descuiden su propia salvación. Si hay alguien que cuidó su salvación, como dije hace un instante, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ganó mucha gente para Cristo, pero él, ¿verdad?, él mantenía un nivel, un equilibrio, ¿verdad? Él quería alcanzar toda la gente para Cristo, que la gente fuera salva, lo cual lo logró, pero él nunca descuidó su salvación, porque podemos correr el peligro, el riesgo de ocuparnos tanto en salvar a otra persona, que la gente, que Cristo la salve, y descuidar nuestra propia salvación. Por eso Pablo dice, ocúpense en su salvación. O como los médicos, ¿verdad?, que se ocupan tanto en atender a los pacientes que descuidan su propia salud. El otro día estábamos mirando a mi esposa y yo en la televisión de un médico que lo dio todo por cuidar a sus pacientes, que salió infectado y finalmente murió. ¿Por qué? Porque se ocupó tanto en sus pacientes y descuidó su propia salud. De una manera similar, usted y yo tenemos que cuidar
nuestra salvación. No descuidar que otros sean salvos, no dejar de predicar el Evangelio para que otros sean salvos, pero siempre tomar en cuenta que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación. Ahora notemos cómo el apóstol Pablo dice, todavía estamos en el verso 12, en esas mismas palabras. Dice, ocupaos en nuestra salvación, en su salvación. Y lo dice, ¿cómo nos debemos de ocupar? Con temor y temblor. Notemos que Pablo no dice, ocúpense por su salvación con preocupación o con cuidado, sino más bien Pablo dice, con temor y temblor. Muchas veces en lugar de haber temor y temblor por nuestra salvación, hay negligencia y apatía hacia nuestra salvación. Es necesario que valoremos, amada iglesia, por el Señor, lo precioso que es la salvación. Yo la valoro todos los días. Y es muy raro que se pase el día sin que diga, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por esta salvación que usted me ha dado tan linda, porque esta salvación no se compra ni con todo el oro del mundo, ni con todas las riquezas. Ahora estamos entendiendo por qué Pablo dice, ocúpense de su salvación. Pero no lo hagan de una manera inteligente o apática, sino ocúpense con temor y temblor. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo las palabras con temor y temblor? Lo que quiso decir el apóstol Pablo es que todos los hijos de Dios deben de tener un temor sagrado que los haga temblar por esta tan grande salvación que Cristo nos ha dado al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando dijo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Que cuando pensemos en la salvación nos dé ese temor y que digamos, Señor, qué tan grande salvación. Es lo que quiso decir Pablo, con un temor sagrado que nos haga temblar por esta tan grande salvación que Cristo nos ha dado al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. De modo que este es el primer imperativo o la primera orden que Pablo nos da para poder vivir la vida cristiana como se debe vivir. Ocuparnos de nuestra salvación. Hermano, hermana, pueblo del Señor, ¿se ha estado ocupando de su salvación con Pablo da la ordenanza? Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Valore. Mire, sobre todas las cosas que usted tenga de valor, su casa, sus vehículos, su compañía, su empresa, lo que sea, nada de eso se compara a la salvación. Y a veces atendemos tanto los negocios de este mundo que no atendemos el negocio de cuidar nuestra salvación. De modo que este es el primer orden o mandamiento imperativo que Pablo nos da. Ocuparnos de nuestra salvación. En segundo lugar, o el segundo mandamiento, la segunda ordenanza, el segundo imperativo que Pablo nos da, ahí en esos mismos versículos, hacer las cosas con buena disposición. Leamos el verso 14. Dice Pablo, el verso 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Más adelante, en esta misma epístola o en esta misma carta, encontramos que había ciertas contiendas en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Filipo, perdón. Había contienda entre dos hermanas en esa iglesia. Había una contienda entre esas dos hermanas. Una hermana se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Y ahí aparece en el capítulo 4. Había esa contienda, por eso Pablo dice ahí, hacer todo, este es otro mandamiento de parte de Pablo, otra ordenanza. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Muchas veces surgen las contiendas dentro de las iglesias, y porque surgen las contiendas dentro de las iglesias, las cosas no se hacen como deben ser del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque hay ciertas contiendas. Y en la iglesia de Filipo había contienda entre estas dos hermanas. Una de ellas, como le dije hace un momento, llamada Evodia, y la otra se llamaba Síntique. Y eso aparece en el capítulo 4 de Filipenses. Dice Pablo estas palabras: ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Pablo les dice a estas hermanas que sean de un mismo sentir? Porque no había el mismo sentir. Porque había contiendas entre ellas dos, había murmuraciones, ¿verdad? Y había hasta cierto pleito en ellas. Por eso Pablo dice, ruego, agodia, hasta ruega en esta carta, dice que sean de un mismo sentir. Hay peligro cuando el creyente no es del mismo sentir, hermano, que uno jala para allá, otro jala para acá, y no, las cosas deben de ser de acá, y las cosas se deben de esta manera. Si yo fuera el pastor, las hiciera de esta forma, si yo fuera el pastor, las hiciera de aquella forma. Tiene que haber un mismo sentir, amado hermano, para que hagamos, y esta es otra ordenanza, que debemos de hacer las cosas, ¿verdad? En el Señor, es un mandamiento que Pablo nos está dando, una ordenanza, que hagamos todo sin murmuración y sin contienda. Si hay alguien que quiere que haya murmuración y contiendas dentro de la iglesia, es Satanás. La murmuración y las contiendas no vienen de parte de Dios, jamás. Vienen de parte del enemigo. Y a veces el creyente o los creyentes o algunos creyentes se prestan para que haya murmuraciones. Se prestan al servicio del adversario para crear contiendas dentro de las iglesias, para crear murmuraciones. Por eso esta es una ordenanza que Pablo también nos da, como diciendo Pablo, que no haya ninguna murmuración y contienda dentro de ustedes, dentro de su congregación. ¿Cuántas veces las iglesias, las congregaciones no se han dividido? Por la falta, por las contiendas que ha habido o por las murmuraciones. De manera que Pablo tiene toda la autoridad como apóstol de Jesucristo, como siervo del Señor, de amonestar a la iglesia de aquellos tiempos, como amonestarnos a nosotros, que verdad, que nos quitemos de toda murmuración y contienda. ¿Qué es murmuración? Murmuración es cuando se habla acerca de un hermano, sean cosas o ciertas o no sean ciertas, a espaldas de ese hermano. Eso es lo que es una murmuración. Por eso, con toda razón, Pablo le dice a estas dos hermanas, a Godia y a Sinti, que fueran de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque tenían un sentir diferente, por causa de la contienda que había entre ellas. Que las cosas sean hechas no es el todo de la vida cristiana. Lo que realmente importa, cómo se hacen las cosas. Si algo se hace en el Señor por contienda o por envidia, entonces ya no será del agrado del Señor. ¿Con qué disposición o con qué actitud se hacen las cosas para Dios? Yo siempre he dicho y siempre reiteraré que las cosas de Dios se tienen que hacer de buena voluntad y con todo el corazón, alegres y contentos, para que Dios se pueda agradar de lo que hagamos para Él. Pero si lo hacemos las cosas murmurando, quejándonos, no, pues lo voy a hacer nomás porque el pastor dice, para que se le quite, para que ya no diga que haga esto, entonces Dios no se va a agradar de lo que usted hace para Dios. ¿Con qué disposición, con qué actitud hacemos las cosas de Dios? ¿Con murmuraciones o con contienda? En muchas ocasiones la actitud con que se hace algo habla más fuerte que el hecho mismo. Por ejemplo, pongamos unos ejemplos, un regalo dado de mala gana en lugar de agradar lastima. Si yo le diera a usted un regalo de mal genio, y le tenga hermano, ahí le va este regalo, se lo regalé nomás ya para que usted se vaya a dar de ese regalo, claro que no. Yo creo que lo que haría me lo aventaría en la cara. Por eso, ¿con qué actitud hacemos las cosas para Dios? Y no solamente las cosas para Dios, cualquier cosa las tenemos que hacer con una buena actitud, con una buena disposición, de buena voluntad, conscientes que lo hacemos para agradarle al Señor. Otro ejemplo, un favor hecho de puro compromiso ofende más de lo que ayuda. Si usted me quiere hacer un favor, hágamelo de buena voluntad. O si yo le quiero hacer un favor a usted, tiene que ser de buena voluntad para que usted se agrade de ese favor que le voy a hacer, o yo me agrade del favor que usted me va a hacer. Por eso, aquí un favor hecho de puro compromiso ofende más de lo que ayuda. La murmuración se hace de una manera disimulada. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Repito, la murmuración se hace de una manera disimulada, pero siempre es destructiva. La murmuración siempre destruye las amistades, siempre destruye la iglesia.
Por eso esta es otra orden, otro imperativo de parte del apóstol Pablo para los cristianos de todas las generaciones. Que si vamos a hacer algo para Dios, lo hagamos con todo corazón, contentos, conscientes que lo hacemos para que el Señor se agrade de ello. La contienda, por el contrario, que aparece ahí, estamos en el verso 14. Pablo dice, hacer todo. Fíjese cómo dice, no dice, hagan algunas cosas sin murmuración. Aquí Pablo incluye todo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Le decía, o le repito una vez más, la murmuración se hace de una manera disimulada, pero siempre es destructiva. La contienda ya es abierta. Ya cuando hay contienda es cuando hay pleito entre dos personas o más personas. Por ejemplo, ya puse el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de Sintique y Evodia, que había contienda entre ellas. Entonces, si ellas hacían cosas para Dios en la iglesia de Filipo, pero había esa contienda, esa murmuración entre estas dos hermanas que Pablo menciona, las cosas que ellas hicieran, Dios no se iba a agradar de ellas. Cuando un cristiano hay murmuración, murmura en contra del hermano, en contra de la iglesia, en contra del pastor, y hace cosas para Dios, Dios no se agrada. Dios no se agrada. Tiene que ser de buena voluntad. Aleluya. La contienda es abierta, es cuando ya se declara la lucha o la guerra a campo abierto. De manera que Pablo ataca estas dos actitudes negativas que son igualmente destructivas, la murmuración y la contienda. Y Pablo da esta orden. Dice, hagan todo sin contienda. Como en otras palabras, parafraseándolo en palabras más entendibles, Pablo está diciendo, si van a hacer algo para Dios, háganlo sin murmurar. Si van a hacer algo para Dios, háganlo sin contiendas, que se quite toda contienda, para que Dios se pueda agradar de lo que ustedes están haciendo. Es lo que Pablo le está diciendo a los cristianos de la iglesia de Filipo en palabras más sencillas, más entendibles. La murmuración, que es un ataque disimulado, como acabo de mencionar hace un momento, y la contienda, que es un ataque ya abierto, una guerra declarada. Entonces hay que quitar. Pablo da esta segunda ordenanza o este segundo imperativo, este segundo mandamiento, hagan todo sin contiendas. Entonces, amada iglesia, esperamos que adelante, si usted quiere hacer algo para el Señor, que no haya contienda, que no haya murmuración en nuestras vidas. Y cuando no hay esas cosas, todo lo que hagamos para el Señor se agrada. Pero en tercer lugar, el tercer mandamiento, o la tercera ordenanza, o el tercer imperativo que Pablo le da a la iglesia de Filipo, es que brillemos en el mundo. Leamos el verso 15. Ahí en el verso 15 se nos dice lo siguiente. Dice, para que seas irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y luego dice la última parte del verso 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya miramos la primera ordenanza que Pablo da, ¿verdad? Que cuidamos nuestra salvación, que nos ocupemos de nuestra salvación. La segunda ordenanza que Pablo da es que hagamos todo sin murmuraciones y contienda. Y esta tercera, ¿verdad? Es un mandamiento, que brillemos en el mundo. Dice que en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecer en el mundo es sinónimo de una conducta que tiene las siguientes características. Es decir, si de verdad queremos ser luminares en el mundo, tenemos que ser personas irrepresibles, ser personas sencillas, ser personas santas, sin mancha. Y eso aparece en el mismo versículo 15. Ahí dice, para que seas irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. La palabra sin mancha quiere decir una vida santa. O sea, tenemos, para poder brillar en el mundo como luminares, tenemos que ser personas irrepresibles. ¿Qué quiere decir la palabra irrepresible? Que nadie nos apunte con el dedo. Que nadie diga, el hermano fulano va a estar en la iglesia y en el trabajo da un testimonio, todo lo contrario.
Ser irreprensibles, que nadie nos apunte con el dedo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que nadie nos apunte con el dedo. Eso significa ser irreprensibles. En otras palabras, dar un testimonio donde quiera que andemos, un buen testimonio de que somos hijos de Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en nuestros trabajos cotidianos. Eso es ser irreprensible, dar un buen testimonio y ser sencillos. La palabra sencillo quiere decir una persona humilde, una persona sumisa, una persona de un corazón sencillo ante la presencia de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios escucha a los de sencillo corazón. A los de sencillo corazón. Y ser sin mancha, la palabra sin mancha quiere decir limpios. Quiere decir, ¿verdad? Santificados, santos para el Señor. Y cuando practicamos estas tres características, entonces podemos ser luminares en el mundo. Esta es otra ordenanza que Pablo está dando a la iglesia, tanto de sus tiempos como en los tiempos nuestros. Cristo dijo lo siguiente a los discípulos en Mateo capítulo 5, verso 14. Le dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Aquí Pablo dice que debemos de ser como luminares en el mundo, que iluminemos al mundo. El mundo está en la oscuridad. El mundo vive en la oscuridad a causa del pecado, a causa de tanta iniquidad que hay en este mundo. El mundo está en pecado, está en tinieblas, y nosotros, dice la Biblia, que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De manera que Pablo dice: ustedes deben de alumbrar en el mundo como luminares. En este mundo lleno de oscuridad, del pecado, a causa del pecado, iluminen ustedes. Por eso Cristo les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. En Mateo capítulo 5, el verso 16 también Jesús les dijo lo siguiente a los discípulos: dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo alumbramos a este mundo que está en tinieblas y nos convertimos en luz, porque Cristo dice que somos la luz del mundo. Porque esto que dijo Jesús no solamente se lo dijo a sus discípulos de aquel tiempo, ¿verdad?, sino a los discípulos de todas las generaciones. Y toda persona que decide servir a Cristo se convierte en un discípulo de Cristo. De manera que este mandamiento que Cristo dio a sus discípulos en aquel tiempo es para los discípulos de todos los tiempos. Y debemos de alumbrar para podernos convertir en luminares en el mundo. Otra ordenanza que el apóstol Pablo está dando, o la tercera ordenanza. De modo que la responsabilidad de cada cristiano es no confundirse con las tinieblas del mundo. ¿Cuántos cristianos hay que se confunden con las tinieblas del mundo? Ya no se sabe si es cristiano o no es cristiano. Ahorita todo mundo se llama ser cristiano. Aún personas que están dentro de congregaciones se dicen ser cristianos, pero se confunden con las tinieblas del mundo. Porque a veces practican las cosas que practica el mundo. Y usted y yo, como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, debemos de abstenernos y no involucrarnos en practicar las cosas del mundo. Y no me da miedo a mí hablar que hay muchas iglesias, y los culpables son los pastores, que no les dicen a la gente que tienen que guardarse en santidad y que no se tienen que confundir con la gente que vive en tinieblas. Porque Pablo dice, ustedes deben ser luminares en el mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y ustedes deben de alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Esta es otra ordenanza que Pablo nos da. Sí, ahorita todo el mundo se llama ser cristiano. Pero el verdadero cristiano es luz. El verdadero cristiano no se mezcla con las tinieblas del mundo. ¿Cuánta gente hay? No, pues fúmate un cigarrito, tómate una cervecita. Una no es ninguna. Eso es confundirse con las tinieblas del mundo. Por eso le decía, la responsabilidad del cristiano es no confundirse con las tinieblas del mundo, sino romper con la luz de Cristo esas tinieblas. Donde quiere que vayamos, reflejemos la luz de Cristo. Pero para poder reflejar la luz de Cristo es necesario permanecer en comunión con Cristo, para que Cristo nos imparta esa luz, porque Él es la luz. Oh, gloria al Señor. Y por último, el último imperativo que Pablo nos da, o el cuarto imperativo, dije que iba a hablar de 4 imperativos, 4 órdenes, 4 mandamientos que Pablo nos da en esta porción bíblica.
El cuarto imperativo que Pablo nos da aparece en el verso 16. Leamos el verso 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice ahí el verso, asidos de la palabra de vida. ¿A qué se refiere ahí Pablo cuando habla de la palabra de vida? Se refiere a la palabra de Dios, se refiere a las Sagradas Escrituras. La palabra asidos quiere decir aferrarse. En otras palabras, usted y yo como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a las Sagradas Escrituras. No soltarnos de las Sagradas Escrituras. Vivirlas diariamente, practicarlas, obedecerlas. Mire, la bendición, hermanos, de la palabra de Dios no está en tanto saber la Biblia. ¿Es bueno saber la Biblia? Claro que sí. Con esto no lo estoy diciendo que no lo estudie, no, todo lo contrario. Estúdiela lo más que pueda. Pero Dios no nos ha dado su palabra para adquirir conocimiento intelectual de la Biblia. El propósito más principal o primordial por el cual Dios nos ha dado este sagrado libro que son las Sagradas Escrituras es para que nuestra vida sea transformada. Es para que al vivirla, practicarla, nuestra vida se va transformando y estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hoy mucha gente piensa que con adquirir mucho conocimiento de la Biblia ya va a surgir el cambio. No, el cambio surge cuando empezamos a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Las instrucciones exactas que ya Dios ha dejado establecidas en su palabra. La revelación que Dios ya ha dejado establecida en su palabra. Hoy está de moda eso que muchos predicadores dicen, oh, Dios me dio una revelación. Cuando yo escucho a un predicador que dice así, entonces yo digo, entonces quiere decir que Dios no completó su revelación. Y yo quiero decirle que todo lo que Dios quiso revelarnos ya está aquí en su palabra. No necesitamos más nuevas revelaciones, necesitamos entendimiento, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender su palabra, vivirla y practicarla todos los días de nuestra vida. Y de esa manera nos aferramos a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, cuando dice asidos de la palabra de Dios, está diciendo aférrense, abracen la palabra de Dios. Aunque ese consejo se lo está dando a los cristianos de Filipo, es para nosotros este consejo. Por eso todos los días se debe discutir de qué manera podemos aferrarnos a la palabra de Dios. Leyendo la Biblia solamente los días de culto, eso no es aferrarse a la palabra de Dios. Aferrarse cuando nos tomamos todos los días un tiempo. Ya sean 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 20 minutos. Pero todos los días sin fallar un minuto. Eso es aferrarse a la palabra del Señor. Aferrarse a la palabra del Señor, no leer la Biblia solamente cuando se va a predicar la palabra del Señor. Yo le estaría mintiendo, ¿verdad? Y me sentiría mal ante Dios si me parara solamente aquí y yo leyera la Biblia solamente cuando voy a predicar. Mi deber, y Dios me ha hecho entender que yo tengo que alimentarme en la palabra de Dios todos los días. Todos los días tengo que alimentarme porque necesito ese alimento. Pero no solamente yo como pastor, todos los hijos de Dios necesitan alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ocupamos en tanta cosa y descuidamos, verdad, la palabra de Dios? Y Pablo dice, asidos de la palabra, aférrense a la palabra de Dios, no se suelten la palabra de Dios, ¿verdad? Vívanla, léanla, practíquenla en su vida diaria. Por eso sí, Pablo, y la palabra, como le digo, asidos quiere decir retener, aferrarse. De modo que el estar aferrados a la palabra de Dios o a la palabra de vida es como un náufrago en alta mar que se aferra al salvavidas para no perder la vida. Si una persona que viaja en un barco, en una embarcación y cae al mar y le avientan el salvavidas, ¿sabe qué hace esa persona? Se aferra a ese salvavidas. ¿Para qué? Para no perecer. Si usted y yo no nos aferramos, no nos asimos de la palabra de Dios, no la abrazamos, corremos el riesgo de perdernos. Por eso Pablo da esta cuarta ordenanza. Agárrense, aférrense a la palabra de Dios. Hoy está de moda, como le decía al principio o a mediados del sermón, hay tanto predicador que predica, pero predica sin bases bíblicas. Pues yo no le creo a sus predicadores.
forman sus propias ideologías, sin ningún versículo base. Creo yo que toda predicación debe ir fundada y basada en la bendita palabra de Dios. De otra manera, será muy dudosa esa predicación cuando no está basada en la palabra de Dios. Pero Pablo dice, agárrense, aférrense. Yo siempre digo al pueblo de Dios, es preferible dejar de hacer otras cosas, pero no dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Y repito, de modo que el estar aferrados a la palabra de Dios es como un náufrago en alta mar que se aferra al salvavidas para no perder su propia vida. También el estar aferrados a la palabra de vida es como encontrarse en la orilla de un precipicio tomado de una soga para no caer al fondo de ese precipicio. Por ejemplo, si una persona está en un precipicio y está colgando, está agarrado en una soga, ¿usted cree que se va a soltar de esa soga? Si se suelta, se va hasta el precipicio. ¿Sabe qué hace esa persona? Se aferra a la soga para no perecer, para que su vida no se pierda. ¿Qué le pasa al náufrago que se suelta del salvavidas? O al que está en el precipicio, si se suelta de la soga. Ambos perecen. Si usted y yo, como hijos de Dios, no nos aferramos a la palabra bendita del Señor, corremos el riesgo de perdernos. Por eso es que a veces, hermano, hay tanto creyente desanimado. La otra día estaba platicando con mi esposa, le digo, mira, no hay razón por qué el creyente se desanime a pesar de la situación que estamos viviendo. Mientras el creyente se mantiene alimentándose de la palabra de Dios todos los días, él va a ser motivado. Ese creyente que está consciente que tiene que alimentarse, no de vez en cuando, no cada tercer día, no una vez a la semana, todos los días, ese creyente se va a mantener, ¿verdad?, activo, se va a mantener ardiendo, porque Pablo dice, aférrense a la palabra de Dios. Por eso no hay razón por qué se desanime. Porque a veces el cristiano se desanima porque ha descuidado alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Mire, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se enriquece de una manera sorprendente. Uno se queda sorprendido. Por eso le puse estos dos ejemplos, así como el náufrago que cae al mar y le avientan el salvavidas. Ese náufrago se aferra al salvavidas para no perecer. Así usted y yo debemos de aferrarnos a la palabra del Señor para no perecer espiritualmente. Así es con el cristiano, si se suelta de la palabra viva y poderosa de Dios. Si hacemos estas cuatro cosas, de las cuales ya hemos hablado, tendremos la seguridad de que no seremos avergonzados en el día cuando Cristo retorne. Ya para terminar, mantengámonos ocupados en nuestra salvación, iglesia. Es un imperativo que Pablo nos da. Hagamos todas las cosas del Señor con la mejor actitud para que así Él pueda agradarse de ellas. Es decir, hacerlas sin murmuraciones, sin contiendas. Sigamos brillando con la ayuda del Señor en un mundo lleno de tinieblas. Pero Pablo dice que ustedes sean como luminares en el mundo. Y aferrémonos, como hemos hecho énfasis en el cuarto mandamiento o en la cuarta ordenanza, aferrarnos cada día a la bendita y poderosa palabra de Dios. Repito, si hacemos estas cuatro cosas, tendremos la seguridad que no seremos avergonzados en el día cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, tomando en cuenta que es el regalo más precioso que hemos recibido. Sin duda usted ha recibido regalos muy preciosos. Los esposos quizás han recibido regalos por parte de la esposa o viceversa. Los hijos han recibido regalos de parte de sus papás, especialmente en este tiempo que se acostumbra a dar regalos, pero el regalo más precioso es el de la salvación. Ahora entiendo por qué Pablo tomó en cuenta o puso en primer lugar el ocuparnos de nuestra salvación, porque él entendía, Pablo entendía que es el regalo más precioso. Pablo
Fue el regalo más precioso que recibió de parte de Cristo, su salvación. La ley no funcionó para Pablo. Pablo fue un hombre celoso de la ley. Cumplió la ley, todos los requisitos, los mandamientos que exigía la ley, Pablo los cumplió. Pero eso no funcionó para Pablo. La ley no le ayudó. Ahora con esto Pablo no está diciendo que la ley era mala. Pablo dijo que la ley es buena. Pero Pablo dijo, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Entonces, ocupémonos de nuestra salvación. Mantengámonos ocupados, cuidando nuestra salvación. Hagamos todas las cosas con la mejor actitud de todo corazón, para que Dios se agrade de lo que hagamos para Él. Y sigamos brillando en este mundo lleno de oscuridad. Y la única manera de brillar es con la ayuda del Señor. Y abrazar, aferrarnos a la bendita y poderosa palabra de Dios. Amado pueblo del Señor, si usted ha descuidado el alimentarse todos los días, por X circunstancia, por las muchas ocupaciones, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, tengo 4 días, 5 días que no me alimento su palabra. Vuelva a tomarla, aférrese a ella, para que no perezcamos. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias le damos por su hermosa palabra, Dios. Yo de mi parte, personalmente, yo le doy gracias por su palabra. Ella me enseña, usted me enseña a través de ella, usted me amonesta, me corrige, me dice cuando me voy desviando de su voluntad. Padre, no hay por qué inventar nuevas instrucciones, ni decirle a la gente que usted nos ha dado nuevas revelaciones. No hay por qué hacerlo, porque a usted todo lo dejó revelado aquí en las Sagradas Escrituras, Señor. Gracias, Padre eterno. Ayúdenos a vivir su palabra todos los días, a practicarla en nuestra vida diaria, Padre. Señor, para que el día que Cristo venga, no nos alejemos avergonzados y que podamos escuchar las palabras de parte de nuestro Señor y Salvador. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Aleluya. Adoremos al Señor con un cántico final. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven a
Queremos ser más cada día como Cristo. El propósito de Dios es forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para de esa manera poder parecernos, aunque sea un poquito, a Cristo. Me gustan las palabras que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántas veces el cristiano comete el error de decir: no me mires a mí, soy faltoso, cometo muchos errores, mira a Cristo? Pero Pablo no dijo esas cosas. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo sabía que él estaba imitando a Cristo. Amada iglesia, no trate de imitar a ningún ser humano, sino que imitemos a Jesucristo. De esa manera podremos desarrollar las virtudes o características del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a hacer una oración final. Padre, gracias le damos por esta hermosa reunión que hemos tenido, Padre. Señor, yo sé que mis hermanos ahí en sus hogares han sentido la presencia del Señor, han sentido su presencia. Aquí nosotros también en nuestro hogar, Padre. Yo siento su presencia de una manera especial, de una manera muy hermosa, muy maravillosa. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por ser un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios paciente que tiene paciencia con nosotros. Señor, que es paciente para forjar el carácter de su Hijo amado en nosotros, Padre. Damos gracias en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde ya, Señor, por su misericordia y por su gracia. Le adoramos y le glorificamos y exaltamos su santo y bendito nombre. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, y a todos aquellos que nos escucharon ahí en sus casitas. Dios los guarde y esperamos que esta sencilla predicación, ¿verdad?, haya sido de reflexión para sus vidas. Que la palabra de Dios nos haya llevado a reflexionar, a meditar y a tomar, por supuesto, una acción. Amén. Gloria a Dios. Gracias, ¿verdad? Por otro lado, quiero darle gracias a Dios por todos aquellos que estuvieron orando por mi esposa, ¿verdad? Que algunos de ustedes ya saben que la llevé al hospital el día de ayer por la tarde y ya salió como a las 10:30 de la noche, pero gracias a Dios que todo está bien. Llevaba el azúcar, la alta presión muy alta. Gracias a Dios que ya está mucho mejor y esperamos que va a estar mucho mejor con el Señor. Y gracias a Dios primeramente, pero también a ustedes que estuvieron orando a favor de ella. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y cuando hay personas justas que se acercan a Dios sinceramente pidiendo a favor de otra persona, ¿verdad?, ya sea por sanidad física, por algún problema familiar, por algún problema económico, la oración de esa persona, de ese creyente justo, de esa creyente que es justa, Dios le escucha y contesta. Amén. Dios los bendiga y gracias una vez más. No miramos el jueves primeramente el Señor a las 7 de la tarde, si el Señor nos lo permite y si el Señor no viene por nosotros. Amén. Y si Él viene, pues entonces nos vemos allá con Él. Amén. Si llegase a venir hoy o mañana, no sabemos, pero todo lo que está sucediendo nos apunta a una sola cosa: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos miramos el jueves con la ayuda del Señor. Aleluya. Dios me los guarde. Sigamos orando los unos por los otros.